Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto una vez más poder estar con ustedes para compartir la palabra. Vamos a entrar de lleno leyendo Mateo capítulo 21, versículo número 9. Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 21, versículo número 9. Y entonces aquí vamos a leer, y quiero que se imagine la estampa de lo que vamos a leer, donde el Señor Jesús está entrando triunfal a Jerusalén. Él está entrando a Jerusalén, va a ser la última vez que va a predicar la palabra en Israel. Es la última vez que va a hacer milagros. Es la última vez que lo van a ver glorioso, porque desde ahí lo van a ver vituperado en la cruz. Entonces lo interesante es que cuando Él entra en el burrito, hay gente por delante, gente por detrás, siguiendo a ese burrito, al personaje subido en el burrito. Pero cuando va esa procesión caminando, fíjese que llama la atención 21:9, que empezaron a alabar a Dios. Y algo importante que tiene la alabanza es que la alabanza nos trae revelación. Amén. Por eso es importante no que cantemos por cantar, sino que alabemos a Dios, que lo adoremos. Porque la adoración trae revelación. Y entonces dice que la gente, verso 9, que iba delante y la que iba detrás, aclamaban diciendo, mire qué revelación, Hosana al Hijo de David. ¿Sabe por qué era importante este título, Hijo de David? Que fíjese que los israelitas no sabían que Jesús era del linaje de Judá, de David. Note que todos decían que él era de Nazaret, porque fue criado. Entonces le decían que él era el nazareno, ¿no? Pero realmente él no era de Nazaret. Él nació en Belén de Judá, la tribu de Judá. Pero estos jovencitos y la multitud que va en esa aclamación que tienen una revelación. Jesús no es de Nazaret, él es de Belén. Él es hijo de David. Pero ¿se recuerda usted que Natán en un momento le dijo a David, tú no le vas a construir templo a Jehová? Así dice el Señor, tú no le construirás templo porque eres sanguinario. Quien le va a construir templo será tu hijo, uno de tus hijos. Construirá templo a Jehová y Dios le dará el trono, le establecerá el trono para siempre. Y nació Salomón y construyó un templo y era hijo de David y era rey, pero se murió, no fue rey para siempre, y el templo que construyó los babilonios lo destruyeron. Que si usted va a Israel hoy no encuentra el templo de Salomón, no existe. ¿Me explico? Entonces Salomón no era el hijo de David, que iba a levantar el templo eterno y el reino eterno. Entonces la revelación de esta multitud es impresionante, porque entonces les revelan que el hijo de David prometido, que no era Salomón, ni Roboam, ni los que siguieron, era Jesús. Y le empiezan a gritar Hosana, que significa sálvanos ahora, hijo de David. Lo reconocieron como el hijo de la promesa. Bendito, y alaban, y dice bendito el que viene en el nombre del Señor. Y oiga esta frase, Hosana. Le repito, Hosana significa sálvanos ahora en las alturas. Bueno, la pregunta es, ¿por qué Hosana en las alturas si el problema está aquí abajo? ¿No tenían problema ellos con los romanos? Les cobraban impuestos y toda esa opresión que tenían. Era para que le dijeran Hosana aquí en la tierra, Hosana en Israel. Pero gritaron Hosana en las alturas.
¿Sabe qué entendieron los israelitas que estaban ahí? Que los problemas para que se arreglen aquí abajo tienen que arreglarse primero en las alturas. Amén. Si usted quiere que se arregle algo aquí abajo, primero tiene que arreglarse en las alturas. La salvación es desde las alturas para la tierra. Por eso no es hosana en la tierra, es hosana en las alturas. Sálvanos ahora, hijo de David, en las alturas. ¿Por qué? Porque en las alturas, mire qué revelación tuvieron, están los principados y las potestades, los gobernadores, las huestes. Entonces era, sálvanos desde arriba, en las alturas, hosana. No sé si me están a entender, hermano. Amén. Algo glorioso, yo lo veo glorioso. Amén. Y Pablo vio el cumplimiento, la respuesta de esta oración. Porque no te dijeron, hosana en las alturas. Entonces estaban pidiendo que algo se arregle ahí arriba. Y Pablo en Colosenses 1 nos dice que cuando el Señor resucitó, sujetó todo principado y potestad. Amén. En las alturas. Entonces la Biblia nos enseña desde este pasaje que, hermano, podemos ser bendecidos hoy. ¿Cuántos se sienten bendecidos? Amén. Debe sentirse bendecido, porque ya hubo un hosana en las alturas, para que aquí abajo caminemos en paz y en bendición. Usted así debería caminar todos los días de su vida. Amén. ¿Por qué? Porque esta oración ya la contestaron, ya se dio el hosana en las alturas, para que haya paz aquí abajo en la tierra. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga con su palabra. Señor, derrama sobre nosotros, así como en esta multitud, un espíritu de revelación sobre nosotros, que podamos disfrutar en el nombre de Jesús ese poder, esa potencia que se ganó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bueno, como siempre me da mucho gusto ver que no faltan, que están aquí perseverantes, hermanos. Me da mucho gusto verles. Amén. Bueno, vamos a seguir con esto. Quiero recordarle que en la tierra existen 3 reinos. El reino de los hombres, el reino de las tinieblas y el reino de Dios que ya está en la tierra. Amén. Amén. Entonces, anote ahí en sus apuntes. Existen 3 reinos. El reino de los hombres, el reino de Adán, de los Adanes, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. En cualquiera de los 3 reinos se vive una legalidad. Es decir, que para que usted pueda accesar a las bendiciones necesita tener legalidad. Usted quiere aquí en la tierra hacer uso de su terreno, necesita tener escrituras. Y las escrituras le amparan la posesión de su casa, de su terreno. ¿Cierto? Es legalidad. En el reino de las tinieblas, si en las tinieblas quieren hacer algo sobre nosotros, que es robar, matar y destruir, necesitan legalidad. Si no hay legalidad, no pueden. Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos saben que Dios quiere bendecirnos? Amén. Nos ha bendecido, pero necesita una legalidad para bendecirnos. Si Dios quiere corregir, necesita legalidad para corregir. Y si Dios necesita legalidad, el diablo también la necesita, y las tinieblas, y los hombres también. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Vamos a suponer que ahorita viene la policía, toda la policía de Zacatá, y rodean aquí, nos rodean acá, y están aquí afuera toda la policía y todo el ejército. ¿Podrán arrestar a usted? No, si no hay una demanda legal. ¿Podrán detenerlo? No, si no hay un delito infraganti. ¿Podrán arrestarlo? No, si no hay una orden de captura o girada por juez competente. Es decir, se necesita una legalidad. Si no usted tiene ninguna querella, ninguna denuncia en contra, si no hay una orden de captura, usted puede pasar por en medio de los soldados hasta darles la mano, saludarlo, señor policía, mucho gusto, y se va. ¿Cierto o no?
Amén. Pero si tiene una orden de captura, mejor vemos cómo lo sacamos por el techo, a ver por dónde, porque tendría problemas. ¿Me explico? Así pasa con el reino de las tinieblas. Usted puede estar en medio de donde hayan principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, demonios, y estar contaminado el ambiente de espíritus inmundos. Pero si no tienen una base legal para poder matar, robar y destruir, no pueden hacer nada. Quisieran, pero no pueden, porque no hay una base legal. No hay delito que perseguir, no hay, hermano, no hay nada. No sé si me explico. Entonces usted no tenga temor de caminar en el mundo. Ay, hermano, fíjese que ese vecino es brujo, mejor me voy de la colonia. No hay problema. Si no tiene legalidad, las tinieblas no pueden hacernos nada, hermanos amados. No sé si me explico. Y usted tiene que verlo al revés. Quien tiene que irse de la colonia no es uno, sino las tinieblas. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Porque recuerde que nosotros somos poderosos en Dios. Amén. Amén. Tan poderosos que el Señor dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra nosotros. Amén. Esa Aleluya. es una buena noticia, ¿no? Bueno, entonces la legalidad, es muy importante la legalidad. ¿Por qué? Porque si nosotros abrimos puertas a potestades y les damos bases legales, aunque usted sea hijo de Dios, va a tener problemas. Porque Dios es justo. Entonces, recordemos que las potestades, para poder tener alguna parte en nosotros, debe haber una legalidad. Y usted sabe que las potestades se mueven en base a legalidad. Hemos enseñado del vengativo. ¿Dónde el vengativo tiene poder y potestad? Cuando no se juzgó un hecho delictivo, una injusticia nuestra. Ya lo enseñamos. Amén. ¿Cuándo el destructor puede tomar ventaja sobre nosotros? Cuando murmuramos. ¿Se recuerda? ¿Cuándo el devorador, otra potestad, puede destruir finanzas? Cuando no diezmamos y ofrendamos. ¿Me explico? Amén. Ahora vamos a estudiar otro. Y este se llama el caminante. Es otra potestad llamada el caminante. Y este caminante, amado hermano, es una potestad, oiga, que ataca la parte sexual. Así como el devorador, escúcheme, el devorador no le importa lo que usted haga, lo que usted sirve, no le va a estorbar el servicio. El devorador lo que hace es destruir finanzas. ¿Me explico? Ahora, el caminante no le importan sus finanzas. Usted puede ser millonario y a él no le importa. El caminante lo que quiere hacer es, hermano, destruir la parte sexual de los hombres. Entonces anote ahí, el caminante es una potestad que peregrina por la tierra. ¿Por qué se le llama caminante? Porque no se queda a vivir en una casa. Solo deja hecho una maldad y se va a otra. Y se va donde encuentre legalidad. La potestad irá visitando. Dice, no se queda estancada. Solo hace su parte y se va. Hace su parte y se va y se va. Por eso se llama el caminante. Es un vago, es una potestad vaga, que vaga, nómada. Es peregrina. Oiga, busca reyes. O sea, líderes. Usted sabe que los papás somos líderes. Busca papá y mamá, o son líderes. Busca ministros, porque son líderes. Busca diáconos, porque son líderes. Busca predicadores, porque son todo el que tenga liderazgo. Hermano, esta potestad le gusta andar entre líderes. Amén. Y esta potestad quiere promover pecados de tipo sexual. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, quiero volverle a dar este punto. A la potestad caminante no le interesa que le den posada para un mes, para un año. No, basta un momento, minutos.
hace su travesura y se va. Pero lo que le interesa a la potestad esta no es quedarse, sino hacer caer al hombre, hacer caer al ser humano en pecado sexual y luego retirarse. ¿Por qué no se queda? Porque lo que le interesa son las consecuencias que van a haber por el pecado sexual. Él sabe que las consecuencias van a ser nefastas, van a ser consecuencias terribles. En primer lugar, la persona que comete un pecado de tipo sexual, escúcheme por favor, lo primero que va a tener son efectos de conciencia. ¿Quiere ver conmigo el Salmo 51? Fíjese que a David le pasó esto. Y David es un representante de la gracia. David es un excelente ejemplo de cómo se mueve Dios en el tiempo de la gracia, porque David vivió un paréntesis de gracia. Y oiga lo que dice el Salmo 51, versículo 3. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, oiga, mi pecado está siempre delante de mí, no delante de ti, delante de mí. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que David, cuando salía a la calle y miraba que ahí estaba Betsabé, con la que pecó, sentía feo y recordaba el pecado. Cuando estaba, hermano, de repente en la cama recostado, se acordaba de lo que había hecho. Y entonces dice, el pecado siempre está delante de mí. Siempre. El pecado, yo no lo puedo olvidar, cierro los ojos y ahí está. Me lo imagino, lo vuelvo a recordar. Era una persecución espantosa la que tenía David. Eso le deja el pecado sexual a los hombres. Sigo leyendo. Dice el verso 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que tú abatiste. ¿Sabe que entonces era tanta la pesadez, el cargo de conciencia de David, que hasta dolor de huesos tenía? Él se enfermó físicamente por la acusación que le dejó ese caminante por el acto que cometió. Verso 12: vuélveme el gozo de tu salvación. O sea que había perdido el gozo de la salvación. El pecado, hermano, sexual nos quita el gozo de la salvación. Y por eso mucha gente está en el evangelio, pero como pecó de pecado sexual, ya no canta, ya no alaba, ya no bendice, porque la carga del pecado sexual le quitó el gozo de la salvación, que David está pidiendo: vuélveme, regrésame el gozo de tu salvación. Mire, hermano, el pecado sexual, por lo que estamos viendo, es sumamente destructivo. Amén. Pero escuche, eso es lo que le causa al hombre que pecó, a la mujer que pecó de pecado sexual. Así lo deja en la conciencia. Ahora mire cómo lo deja cuando se entera el cónyuge. ¿Qué pasa cuando se entera la pareja del pecado sexual? Hermano, escúcheme lo que le voy a decir. Cuesta reparar un corazón que ha vivido la infidelidad de su pareja. No llega un momento en que no lo soporta. Y le dicen a uno: vamos a caminar, vamos a intentar estar juntos, pero de repente algo a la parte ofendida, a la parte dolida, algo de la tele, algo de la calle o de un vecino, algo le recuerda. Y vuelve a encenderse en ira, en rabia, en dolor, en amargura. ¿Cómo cuesta reparar el corazón del cónyuge al cual se le falló? Y a veces pasa mucho tiempo. Conozco gente que han pasado años y gente que se ha ido a la tumba y nunca pudo superar algo así.
Eso es lo que quiere el caminante. El caminante no le interesa otra cosa más que a través del pecado sexual dejar estas consecuencias. 3. ¿Qué pasa cuando se enteran los hijos? Porque a los hijos, hermano, le destruye el corazón enterarse de la infidelidad de su padre. No digamos de la madre. Y esto quiero aclarar, hermano. No es de que sea un machismo decir de que el pecado del hombre tiene una trascendencia y el pecado de una mujer todavía trasciende más. Pero aunque usted no lo crea, eso es así. Y no es que sea machismo. Lo que pasa es que en la casa, escúcheme bien, para los hijos, el ejemplo, el modelo de pureza, de pudor, de honorabilidad, de honestidad, de transparencia, hermano, es la mamá, no el papá. Y eso no es machismo, le repito, eso es porque los hijos estuvieron 9 meses en el vientre de su madre, con un contacto y una filiación con la mamá, de tal manera que el estado de ánimo de la mamá era el estado de ánimo del hijo. Imagínense qué conexión almática la que hay de mamá a hijo cuando está en el vientre de la madre. Aparte de eso, súmele el tiempo de lactancia materna, ese tiempo de contacto único que puede tener la mamá con sus hijos. Eso hace que los hombres, las mujeres, conforme vayamos creciendo, lo más puro, lo más sagrado que pueda haber es una madre. Yo he oído gente en el mundo que dice a uno: mire, a mí me pueden insultar lo que sea, pero que no toquen a mi mamá, porque ahí sí brinco. ¿Sabe por qué? Por ese contacto filial que le estoy diciendo. Entonces, cuando un papá cae en pecado sexual, sí trasciende, sí golpea, sí entristece, sí da rabia, lo que usted quiera. Pero cuando es la mamá la que cae, hermanos, créame, hay consecuencias todavía superlativas a cuando cae un varón. Me estoy dando a entender, amados hermanos. Amén. Pero ¿qué hace el caminante? Eso. Solo permite un momento pasional. Se va el caminante, pero mire lo que puede dejar. Corazones de jóvenes heridos, pero heridos. Y gente que no puede recuperarse, hermanos. Eso es lo que hace el caminante. Algo más. ¿Qué pasa cuando la iglesia se entera del pecado de un líder, de un hermano de la iglesia? Mire, aunque usted no crea, hermano, trasciende eso, de tal manera que la gente muchas veces dice: mire, es mejor estar como estoy que irme a meter a una iglesia evangélica donde hay puros adúlteros. Mire hasta dónde trasciende el área del caminante. Me estoy dando a entender, hermanos amados. Amén. ¿Sabe qué puede pasar también? Se viven chantajes cuando el hombre o la mujer deciden romper con el vínculo de adulterio. La mujer, la amante o el amante, amenaza, empieza a chantajear: si usted me deja, le digo a su mujer, si usted me deja, le cuento todo lo que ha pasado. Y hermanos amados, eso es parte de la consecuencia de haberle abierto puertas a un caminante. Yo creo que con esto que estamos hablando, hermanos amados, lejos de buscar el pecado, tenemos que renunciar a eso. No sé si usted dice amén a eso. Amén. Bueno, quisiera decir algo, hermanos amados. Me gustaría mucho que los jovencitos que están aquí, que gracias a Dios hay varios, me gustaría que entendieran lo que les voy a decir. Dios permite en la vida de los hombres 2 tiempos: un tiempo de formación, un tiempo de preparación, un tiempo de discipulado, un tiempo donde la gente tiene que aprender a tomar señorío y gobierno de las cosas, y otro tiempo donde Dios otorga bendiciones, pero la gente debe estar entrenada al señorío de Cristo.
Le voy a poner ejemplos. Por ejemplo, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a administrar dinero, a no endeudarse, a no pedir nunca fiado. Tenemos que enseñarles hábitos de ahorro, hábitos de inversión, a ser productivos. Eso hay que enseñar. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el cual van a ganar dinero, o van a ser empresarios o profesionistas o trabajadores, pero van a manejar dinero. Y si no se les ha enseñado desde niños a tener mayordomía de las cosas, cuando ya sean trabajadores, van a ser buenos papás, cariñosos, amorosos, pero le deben la renta, deben el colegio, ya pidieron fiado en la tienda, porque no aprendieron en el tiempo de enseñanza, no aprendieron a ser señores del dinero y de las finanzas. ¿Me explico? Amén. Pero eso pasa en todas las áreas, y también pasa en el área sexual, que es el área que estamos hablando. Usted sabe que los niños desde los 5 años empiezan a despertar a la parte sexual, porque Dios colocó la parte sexual en los hombres, y eso no es malo. Y por eso usted ve que los niños a los 5 años, 6 años, les inicia la etapa sexual, donde ellos empiezan a explorarse, encuentran que tienen una sexualidad, incluso se tocan los niños, no porque sean malos del diablo, estén torcidos, no, sino porque se están explorando. Y desde ahí hay que empezarles a enseñar, a guiarles de acuerdo a su edad, a empezar a enseñarles a tener mayordomía y señorío de su sexualidad, para que cuando ya sean pubertos y estén, hermano, despertando con fuerza, con energía, con curiosidad a la parte sexual, puedan ser señores de la sexualidad. No sé si me explico. Porque un día se van a casar, un día van a hacer un pacto matrimonial, y cuando se hace el pacto matrimonial hay que aprender a ser fiel al cónyuge, hay que aprender a ser fiel a la pareja. Pero si no tiene de joven señorío sobre la parte sexual, hermanos amados, cuando se case no va a tener gobierno. Entonces la jovencita que ha sido promiscua y que no ha sido señora de su sexualidad, cuando se case va a ser infiel. Entonces el joven que no ha podido tener un señorío en Cristo Jesús por el Espíritu sobre la sexualidad, entonces cuando se case va a ser un adúltero, un infiel, porque no tiene gobierno. Por eso, oiga la palabra, bueno le es al joven llevar el yugo desde su juventud. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya, La juventud no gloria. es una etapa para experimentar, para desarrollar, no, es una etapa para convertirse en señores de la sexualidad. Entonces eso hay que tener muy presente. Jovencitos, por favor, tomen en cuenta, Dios les dio sexualidad, sí, de repente es hasta muy fuerte la curiosidad, pero vuélvanse señores. Y eso solo se puede hacer haciendo a Jesús el Señor de nuestras vidas. Amén. Aleluya. Amén, amados hermanos. Bueno, ahora escúcheme por favor. ¿Qué pasa en David, que cometió ese pecado? ¿Dónde estuvieron los errores de David para poder recibir al caminante? ¿Qué le pasó a David? Hermano, porque yo quiero que vea 2 de Samuel capítulo 12 verso 1. Y en el capítulo 12 el profeta Natán nos está narrando lo que le pasó a David cuando pecó con Betsabé. Dice 2 Samuel 12:1, Jehová envió a Natán a David, diciendo: había 2 hombres en una ciudad. Está hablando, hermano, de David, y está hablando de Urías, que era el esposo de Betsabé. El uno era rico, o sea, David era el rey,
y el otro pobre. Está hablando de Urías. El rico, verso 2, tenía numerosas ovejas y vacas, hablando de que David tenía esposas y concubinas, porque era el rey. Verso 3. Pero el pobre, o sea Urías, no tenía más que una sola corderita, o sea Betsabé, que era su esposa. Él había comprado, criado, había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Mire cómo trataba Urías a Betsabé. No era un mal esposo. Esto lo está declarando Dios. Dios está dando testimonio de cómo era Urías con Betsabé, de buen esposo. O sea que a veces de buenos esposos pueden haber mujeres adúlteras. Como de muy buenas esposas, de repente pueden haber hombres adúlteros. Verso 4. ¿Por qué lo está diciendo, hermano, Natán, y Dios lo está narrando? ¿Por qué? Porque nos está dando a entender el Espíritu que no siempre cuando hay un adulterio es culpa de uno de los cónyuges. Verso 4. Y vino un hombre, oiga, vino uno de camino al hombre rico. Ahora ya aparece otro personaje, es el caminante. Dice que llegó uno de camino al hombre rico, o sea, alguien llegó a David, un personaje. Y entonces David no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante. Ahí está el nombre, el caminante, que había venido a David, sino que David tomó la oveja del hombre pobre de Urías para preparársela al que había venido a él, o sea, al caminante. Entonces, por favor, hermano, analice conmigo. Yo sé que todos los seres humanos tienen a veces problemas sexuales, pero en el caso de David, David no deseó a Betsabé, ni se acostó con Betsabé porque David lo deseara, sino que la potestad provocó esa pasión en David. Quiero que note eso. No es que David se satisfizo, se acostó con Betsabé para satisfacer al caminante. ¿Ya se dio cuenta de eso? Hay mucha gente que peca sexualmente y ni siquiera es un deseo propio, sino que está, hermano, saciando el deseo de la potestad llamada caminante. ¿No se ha dado cuenta que a veces la gente dice, mire tan bonita la esposa, y con la mujer que se metió? Y le preguntan al adúltero, mire usted por qué se metió con la tan fea. Sí, la verdad que sí. Quiere decir que ni siquiera era el deseo del hombre, sino era satisfacer al caminante. Y fíjese que solamente fue un encuentro el que tuvo David. Solo un encuentro David con Betsabé y la embarazó. ¿Sabe por qué? Porque le repito al caminante, el caminante no quiere que la gente sea adulterando. Lo que quiere es un adulterio y que vengan las consecuencias que le acabo de narrar. ¿Y sabe cuál fue una de las consecuencias terribles? Que Betsabé quedó embarazada. Y a veces, hermano, una de las consecuencias de los pecados sexuales es que se embaraza al amante. Y ahora escúcheme, hermano, yo no tengo nada en contra de las madres solteras, ni Dios. Pero solamente quiero recordarle que aunque su hijo es una bendición, su hija es una bendición, escúcheme, no están creciendo en una familia que esté en el diseño de Dios. Porque la familia del diseño de Dios es que el hijo, la hija crezca en un hogar integrado, papá y mamá. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Cuando hay, hermano, una madre soltera, que Dios la bendiga porque se la va a llevar la trampa, o un papá soltero, que hoy hay más papás solteros que mamás solteras. Miren, la vida se vuelve cuesta arriba. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que trabajar para el hijo y dejarlo recomendado. Entonces ya está creciendo en un hogar que no es el diseño del espíritu.
que puede salir adelante, como no, yo en eso no me estoy metiendo, solo le estoy diciendo que se está creciendo en un hogar que no tiene el diseño y la estructura de Dios. Y eso es lo que quiere el caminante. Entonces mire lo que puede pasar en alguna persona. ¿Sabes qué? Abortemos, eliminemos al niño. Porque te va a traer problemas, porque vas a tener conflicto, mejor que se aborte. Y ahora con las leyes que hay ahora, con esos barcos de la muerte que llegan a visitarnos a Guatemala, hermano, la gente ahora aborta. Y créame con todo el corazón que el pecado del aborto es terrible. Eso es terrible. Es un asesinato cobarde, con premeditación, toda la alevosía y toda la ventaja en contra de un indefenso. Amén. Me estoy dando a entender, amados hermanos. Y eso es lo que quiere hacer el caminante. Y a eso se dedica esa potestad. Bueno, ¿dónde estuvo el error de David? Ahora mire el capítulo número 11, siempre de Segunda de Samuel. Y ahí en el capítulo número 11 de Samuel vamos a encontrar dónde estuvieron los errores de David. Porque David es un ungido, David es un rey, representa un liderazgo de la gracia. Nadie piensa que eso se dé en la ley, no, David es un representante de la gracia. Mira lo que le pasó a David, segunda de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, note los errores de David, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab, con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas. Pero David se quedó en Jerusalén. Primer error, es el tiempo en que los reyes tienen que salir a pelear, tiempo de guerra. Y yo quiero, hermanos, recordarle que nosotros estamos en tiempo de guerra. Amén. ¿Cuántos saben que Jehová es Jehová, Dios de los ejércitos? Amén. Si es Jehová de los ejércitos, tiene ejércitos en los cielos y ejércitos en la tierra. Amén. ¿Cierto o no? Amén. ¿Y quién cree usted que es el ejército de Dios en la tierra? Diga yo. ¿Quién es el ejército de Jehová en la tierra? Yo. Bueno, entonces le recuerdo que está en guerra. Esto no es para que diga, ay hermano, estamos en guerra, que miedo. No, un momentito, no. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos del lado de aquel que murió y resucitó y ya compró para nosotros la victoria. Amén, aleluya. Si nosotros somos derrotados es porque nos salimos de la cobertura, de la línea de ataque. Pero mientras nos mantengamos, hermanos, plegados en el ejército, en la cobertura del Altísimo, no temeremos mal alguno. Amén. Pero estamos de guerra, pero no tememos mal alguno. Estamos en guerra, pero proclamamos no a ver si gana el Señor. Proclamamos que Él ya venció en la cruz sobre principados y potestades. Amén, aleluya. Amén. Pero David, en el tiempo de la batalla, en el tiempo de la guerra, no va a pelear. ¿Y sabe qué hace? Le delega la guerra a otro. Manda al general Joab. Manda a los líderes y al pueblo a pelear. ¿Y sabe qué hizo Joab? ¿Sabe qué hizo el pueblo? Vencieron a los amonitas. ¿Y sabe quiénes son los amonitas? El pecado sexual. ¿De dónde nacen los amonitas? Del pecado sexual, del incesto, de Lot y su hija. Ahí nació Amón. ¿Y qué dice la Biblia? Que Israel, Joab, destruyeron a los amonitas. No, hermano, el pecado sexual no prevaleció contra ellos. Pero David no fue a la guerra, delegó. Esto es como cuando la gente no ora, pero pide que otro ore por él. Esto es como que la gente no persevera y pide que una persona le ponga las manos, como para disimular que no ha buscado a Dios, que no ha leído la palabra y que no ha disfrutado el Evangelio de Jesucristo. Como las insensatas que le dijeron a las mujeres prudentes, dennos de su aceite. Y dijeron, no se puede, vayan a comprarlo ustedes. Amén. Pero hay gente que quiere del aceite de otro.
Ay, con que el hermano ore por mí, eso va a sustituir que no me he congregado, que no he orado, que no he ayunado, que no he vigilado. No, no se puede, hermano. Esto es personal. Es una gran mentira cuando pasa los hombres, voy a ponerle las manos y usted va a salir ungido. No se puede, no se puede. El aceite uno lo compra. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Se está entendiendo esto? Amén. Bueno, voy a continuar. Entonces, el primer pecado o primer error de David para abrirle puertas al caminante, no salir a la guerra y delegarle a otro lo que él tiene que hacer. Sigo leyendo, verso 2. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Hermano, ¿ya leyó eso? ¿A qué hora se levanta usted? David Mañana. se levantaba en la tarde. No solo no salió a pelear, sino todavía ocioso se queda en la cama hasta la tarde. Hermano, ¿qué hace un hombre en la cama toda la mañana, toda la tarde? ¿Qué hace? Mire, cuando una persona no tiene ocupada la mente en las cosas del reino de los hombres o en las cosas del reino de los cielos, hermano, perdóneme, va a tener problemas. ¿Sabe qué me dijo un jovencito? Hermano Nando, mire, yo ya oré, ya pataleé, ya me ministré, ya me oraron, me despeinaron y no puedo renunciar al pecado sexual. Entonces le decía yo, cuéntame cómo es tu día. Entonces, hermano, me levanto a las 10 de la mañana. Imagínense un joven que se levanta a las 10 de la mañana. Ese joven es candidato a pecar en pecados sexuales. ¿Qué hace un hombre metido en la cama a las 10 de la mañana? Mire, el que tenga oídos para oír, que oiga. No hay como que un joven se levante en la mañana y número uno, se conecte con el cielo. Amén. Y aunque le voy a decir una cosa, nosotros aunque nos dormimos, no nos desconectamos del reino de los cielos. Porque mientras dormimos, su espíritu nos sustenta. Amén, aleluya. Y es tan grande el Señor que hasta en sueños nos revela su bendición. Amén. No sé si dice amén a eso, hermano. Amén. Es una bendición gloriosa estar en el Señor. Pero un joven que se levanta después de haber tenido contacto con el cielo, con la mente, tengo que ir a trabajar, tengo que estudiar, tengo que producir, hermano, no tiene tiempo para estar pensando en cosas de las tinieblas, de la concupiscencia. Pero el que se levanta a las 10 de la mañana, David se levantó en la tarde. ¿Cómo cree que se levantó David de la cama en la tarde? Que solo vio a Betsabé y la deseó. Mire lo que, sigamos leyendo. Se levantó David y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Sabe qué es lo que está haciendo David? Ocuparse de las cosas de la carne. Y dice Romanos capítulo 8 versos 5 y 6 que el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida. Amén. Si la mente la ocupa en las cosas de la carne, va a terminar como David. Solo vio a Betsabé y se acostó con ella. Pero dice una cosa, no cayó de repente. Dice que mandó a preguntar quién era. La mandó a llamar. Ahí hay una logística, ahí hay un proceso. Número 1, la desea. Número 2, investiga quién es. Número 3, la manda a traer. Y número 4, peca. Es decir, no fue algo de repente caí, hermano. No, hubo un proceso para llegar a caer. Amén. David no cayó de la noche a la mañana. Hubo un proceso. Miren lo que dice Santiago 1:13. Ya voy a terminar. Santiago 1:13. Dice, cuando alguno es tentado, por favor lea bien esto porque esto es interesante que lo lea. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios
no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. ¿Estamos claros en eso? Amén. Ahora, entonces, ¿de dónde viene la tentación? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Mire, hermano amado, usted tiene su celular ahí. Le voy a poner el ejemplo del celular. Si usted tiene el celular y no tiene apagado el wifi y tiene apagados los móviles y datos, usted puede estar recibiendo 10,000 mensajes de Canadá, de Japón, de Guatemala, de donde sea, y jamás recibirá un solo mensaje porque no tiene señal. Está el aparato, pero no tiene señal. Eso sí, conéctelo al wifi, conéctelo al móvil y datos, y lo más seguro es que le van a empezar a entrar uno tras otro los mensajes. ¿Por qué? Porque ya hay receptor. La concupiscencia que hay en el hombre adentro es el receptor. Si por el espíritu la desconectamos, podremos estar en medio de mensajes, de pecado, de filosofías, de tentaciones. Jamás habrá pecado porque está desactivado la concupiscencia. Amén. Pero si la tiene activada cualquier cosa, entra el mensaje, entra la concupiscencia, entra el pecado, entra el deseo. ¿Por qué? Porque está activada la concupiscencia. Amén. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, por qué es lo que está hablando el apóstol. Entonces, si está activada la concupiscencia, cualquier mensaje de afuera puede entrar. Y a la hora de entrar, como a David, empieza como un embarazo, empieza a gestarse el pecado con premeditación, hermano, el pecado hasta que da luz, el pecado y la muerte. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Entonces vamos a concluir. El caminante es una potestad transitoria. Solo llega para incitar la concupiscencia del hombre y hacerlo caer en pecados sexuales. ¿Para qué? Para atacar las conciencias, para destruir matrimonios, destruir relaciones entre padres e hijos, hijos y padres. ¿Para qué, hermano? Para desacreditar el evangelio de Cristo. Número 5, para, hermano, causar venganza, el deseo de venganza. 6, para que hayan embarazos no deseados. 7, para que hayan familias que no están en el diseño ni en el modelo de Dios. ¿Por qué el caminante puede tomar derechos sobre un David? Porque se deja de pelear, no se va a la guerra. 2, porque David se ocupa en las cosas de la carne. Tiene un receptor de concupiscencia. ¿Me estoy dando a entender? Amén. 3, por el ocio, por no tener la mente ocupada en las cosas del reino. ¿Y sabe cómo podemos mantener la mente ocupada en las cosas del reino? Número 1, dando, hermano, identidad en nuestra mente. ¿Qué es la identidad? Que usted se recuerde que es un hijo de Dios. Amén. Que usted se recuerde que Jehová es su pastor. Amén. Que usted se recuerde que Él es su creador. Que usted se recuerde que Él es su perdonador. Que usted empiece a recordar todo lo que el Señor le ha otorgado como beneficios, como bendiciones y como derechos. Cuando tenemos presente eso y empezamos a meditar en eso, y es nuestra meditación de día y de noche, hermano, no hay lugar para pensamientos de la carne. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Le repito, podemos estar rodeados de caminantes. Si no hay una base legal, no puede hacer nada contra nosotros. Pero si le estamos dando bases legales, podemos terminar en problemados como David. A mí me duele leer que David, el dulce cantor de Israel, David, el hombre del pacto de Dios, David, el hombre de promesa, David termina en esas circunstancias teniendo que mandar a matar hasta Urías el Eteo, agravando su pecado. Porque ¿sabe qué es lo peor que puede hacer el hombre? Pecar
y luego hacer acciones que sean más graves que el mismo pecado. Fíjese que siempre hay gente, cuando no es humilde, que para tapar un error comete una acción todavía peor que la primera. No sé si me explico. Eso le pasó a David. David pecó de adulterio. ¿Qué debió de haber hecho David? Escribir el Salmo 51 desde ese momento. Pero por la arrogancia de que la gente no se entere, de que no haya un escándalo, hermano, hizo una acción peor que la primera. Mandó a matar a Urías el Eteo. No sé si me explico. Lo mejor es, ya pecó, confiar en la gracia de Dios. Amén. En la misericordia de Dios. Quiero decir una cosa, hermano, todavía no hay un pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Amén. ¿Y sabe por qué David fue perdonado? Porque el Cordero fue, dice, inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que los derechos que David tomó para ser perdonado, cuando se arrepintió, cuando se humilló, son los derechos que nosotros hoy podemos tomar, porque nuestro Cordero ya fue sacrificado. Amén. Aleluya. No sé si me están a entender, hermanos. Entonces nuestro Cordero ya fue sacrificado. Podemos accesar a la gracia y a la misericordia de Dios. ¿Quiere ponerse de pie? Vamos a terminar. Espero que esto nos pueda servir para seguir caminando en santidad. Seguir caminando en integridad. Hermano, usted se va a dar cuenta que valió la pena haber resistido al pecado. La palabra dice que hay que resistir al pecado. La palabra dice que hay que resistir al diablo y de nosotros huirá. Pero ¿cómo resistimos al pecado? Si somos humanos, imperfectos, solo permaneciendo en Cristo y en su palabra, solo llenándonos del Espíritu, solo teniendo la armadura de la fe, solo cubriéndonos con su sangre. Hermano, tenemos herramientas y armas hoy en la gracia para poder salir adelante. ¿No le gustaría a usted, joven, cierre sus ojitos, entregarle la sexualidad al Señor? Jovencita que está aquí esta noche, ¿no le gustaría entregarle su sexualidad al Señor? Ofrendársela y poder convertirse en un rey, en un señor de la sexualidad, donde la sexualidad no gobierna sobre nosotros, sino nosotros, por el poder del Espíritu, por el amor entrañable al Señor, subyugar la sexualidad. Cuando te cases, no solo la vas a disfrutar, sino que serás un excelente administrador de la sexualidad. No serás gobernado, no serás derribado, porque llevas el yugo desde la juventud. No es un yugo para castigarte. El Señor dijo que el yugo del Señor es ligero, la carga es ligera. Entonces no quieras llevar tú en tu fuerza humana la destrucción del pecado. ¿Por qué no mejor dejas que Él haga la fuerza y te colocas tú a la par del yugo, de la yunta? La yunta siempre es de dos, y el Señor dice que Él quiere que caminemos en su yunta, que Él vaya haciendo la fuerza y tú vas descansando en esa fuerza. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cerrar puertas a este caminante, que cuando venga hambriento y toque la puerta de nuestro corazón, encuentre las puertas totalmente cerradas. Uno, porque no tenemos necesidad del pecado, porque somos felices en Cristo. Tú no necesitas la posilga cuando tienes la abundancia de pan en la mesa del Padre.
¿Por qué te vas a negar al pecado? Porque tienes algo mejor que el pecado. Tienes algo mejor que el placer momentáneo. Tienes su presencia, su gracia, su amor, su misericordia. No puedes comparar un momento de placer que un momento en su presencia. No puedes negarte al pecado lamentándote que no pecaste, no, alegrándote porque te quedaste con la mejor parte, la cual no será quitada. Levanta tu corazón al cielo, dale gracias al Señor por su salvación. Dale gracias por el perdón de pecados. Dale gracias porque mora en ti. Dale gracias porque Él vive en ti. Y algo que tienes que aprender es a disfrutar que Él vive en ti. Y a disfrutar que esta palabra que tú tienes, mucha gente no la tiene. Que la advertencia que tú tienes de parte de Dios no la tienen otros. Porque eres muy amado. Porque eres una oveja especial para el Señor. Entonces, si vas a negarte al pecado, que no sea lamentándote no haber pecado. Por eso el Señor a Pedro, antes de darle la comisión del trabajo, antes de anunciarle los padecimientos que iba a tener en el Evangelio, le preguntó: ¿me amas? Porque solo el que ama al Señor y está disfrutando de su amor y de su gracia puede negarse al pecado. Dile al Señor que le amas. Dile al Señor que Él te hace feliz y que no vas a necesitar del pecado en la calle, del pecado que te ofrece el caminante, que tú no le vas a dar de comer al caminante, no lo harás, porque eres feliz en Dios. No vas a necesitar de las insinuaciones de las tinieblas, porque ya estás completo en Cristo. Porque es tanta tu alegría en Él, porque es tanto tu gozo de que Él es tu pastor, de que Él es tu Padre, de que Él es tu Dios, que no tienes necesidad del pecado. Eso no llena, eso no sacia. El único que sacia y que llena es Jesucristo. Es su Santo Espíritu, es su santa palabra. Por eso llénate de Él, llénate de su palabra, llénate de su amor, llénate de su gracia. Empieza a levantar tus manos, alábale, adórale, dile que le amas, que le bendices, que bendices el día en el cual llegó a tu vida. Vamos, levanta tu voz y dale gracias porque Él llegó a tu vida. Dile: Señor, gracias porque llegaste a mi vida. Y desde el día que llegaste a mi vida me hiciste feliz. Yo no estoy soportando en el Evangelio, yo estoy disfrutando el Evangelio. Yo no estoy lamentando no pecar y no ser un mundano y ser un comedor de algarrobas. No, yo estoy disfrutando que soy hijo y que estoy en la casa y que hay mesa con becerro engordado. No estás deseando las cosas del mundo con tristeza, lamentando que lástima eres cristiano. Si no estuvieras en las cosas del mundo, no, eso no es la vida. La vida es que le das gracias a Dios, que no necesitas de las cosas que le causan placer al hombre natural, porque tienes algo más glorioso, algo más hermoso, y es la gracia, la misericordia, la presencia, el amor del Señor, que es entrañable. Gracias, Señor. De ninguna manera nos lamentamos. Al contrario, te alabamos y te bendecimos, porque no somos cerdos, ni hijos en la pocilga, ni hijos deseando algarrobas. Gracias porque somos hijos que anhelamos el pan de tu mesa, el cordero engordado de tu mesa. Gracias porque anhelamos los zapatos, porque estamos contentos con el vestido nuevo, con el anillo nuevo, con la fiesta que tú nos has dado. Eso es suficiente para nosotros, más que suficiente. En el nombre de Jesús.